Gamer a los 40 es presentado por Master G, tecnología para todos. Somos muchos y somos uno. Gamers de Chile y el mundo, alcemos nuestros controles y consolas, porque el decano Alejandro Alaluf nos trae Gamer a los 40, el carnaval del orgullo gamer, solo en la Metro. Round 1, fight. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de Gamer a los 40, como siempre, a través de las ondas radiales de la Metro. Y como pueden ver, quienes nos están viendo a través de la señal de streaming de Zapping TV, que es el canal 194, muchas gracias, pueden ver que estamos en las nuevas dependencias, en los nuevos estudios de la Metro, porque hemos crecido, nos ha ido muy bien de paso y ahora estamos estrenando nueva casa, el mismo edificio, pero con estudios nuevos que son realmente flamantes. Estoy muy contento entonces de empezar este nuevo capítulo de Gamer a los 40, que como siempre va a estar lleno de noticias y novedades respecto a la industria de los videojuegos. Acá ensalzamos el hobby más noble de todos, el que nos logra el mejor escapismo de todos, el que todavía nos llena de emoción, ¿no es cierto?, con esas partidas que hacemos cuando tenemos tiempo, porque somos ya adultos, tenemos familia, tenemos niños, tenemos reuniones de apoderados, ya ha comenzado toda esa rutina, pero siempre vamos a tener los videojuegos como nuestro salvavidas emocional y de entretenimiento. Antes de comenzar, por supuesto, recordarles que estamos presentes en todas las redes sociales, en Instagram y en Twitter, o X, como quieran llamarlo ustedes. Yo siempre lo voy a querer decir Twitter, ¿sí o no? Sí. Ahí somos La Metro CL, una sola palabra, La Metro CL, y ahí nos pueden encontrar con todas nuestras novedades, nuestros programas, nuestros conductores, con todo. También en WhatsApp tenemos un canal donde nos pueden escribir. Antes, en la vieja radio, uno llamaba al teléfono central, ¿no es cierto?, y uno les pasaba los llamados. Ahora lo podemos hacer a través de WhatsApp, porque somos muy modernos. Lo pueden hacer a través del número más 569-3188-2414. Y finalmente, como les decía hace un principio, en el canal 194, Zapping TV. Ahí estamos, y aprovecho de saludar a todos a quienes nos están viendo a esta hora una nueva edición de Gamer a los 40, y por supuesto también mencionarles mi propia casa digital, que es bolaextra.cl, donde cada vez que puedo trato de tenerlos actualizados con todas las noticias de videojuegos y tecnología. Finalmente, nuestro cuartel general, donde nos pueden ver a través de nuestra señal de streaming en la metrofm.cl. Y si por casualidad, si tuvieron que hacer algo realmente sumamente importante y se perdieron el programa, pues bien, lo pueden encontrar todos los programas que hemos hecho acá de Gamer a los 40 acá en la Metro en nuestro sitio, en YouTube, en la Metro TV. Y ahora que estamos listos con nuestras redes sociales, pasemos a revisar las noticias más importantes del mundo de los videojuegos. Vamos a comenzar con que personalmente creo es el evento más trascendental de este año para la industria. No es una feria, como solía hacerlo, sino que es un encuentro más bien gremial, diría yo, donde lo más graneado de la industria de los videojuegos, sobre todo norteamericana, pero finalmente todo el mundo, se reúne en la Games Developers Conference, el evento sobre videojuegos muy de industria que se realiza anualmente en esta fecha en la ciudad de San Francisco. Este evento se realiza desde el año 1988. Lleva mucho tiempo al aire. Y lo más importante y trascendental, más allá de los juegos o las novedades que se anuncian, es que es un encuentro de industria y es finalmente donde los pensamientos, las reflexiones, las proyecciones más interesantes respecto a este hobby que nos encanta salen a la luz. Más allá de las noticias que siempre se entregan más bien por goteo en estos tiempos, la Game Developer Conference ofrece, creo yo, el espacio más interesante para sonsacar de nuevo todas las ideas que están pululando dentro de las mentes creativas y que están a cargo también de los estudios de videojuegos a lo largo del mundo. Lo más interesante, considerando que este evento se hace anualmente, es justamente ver las tendencias que se están presentando, donde lógicamente la inteligencia artificial generativa tiene un foco central. La discusión respecto a cómo las distintas plataformas de inteligencia artificial pueden ayudar al desarrollo de los videojuegos es un tema que está muy en consideración y que va de la mano con, obviamente, los actores críticos de este tema, como pueden ser compañías como Nvidia, obviamente Microsoft y Sony,
entre otros, donde se conversan las distintas posibilidades que ofrece esta nueva tecnología. No es tan nueva tecnología, en verdad. Lo que pasa es que ha tenido un boom a partir del éxito que han tenido plataformas como ChatGPT y otras más. En el caso de los videojuegos, hemos comentado acá en el programa que la inteligencia artificial hoy en día se puede aplicar de distintas maneras. Por ejemplo, Nvidia contaba con la posibilidad de generar, ¿no es cierto?, NPCs, o sea, non-playable characters, en el fondo los personajes de videojuegos que uno usualmente le hace unas preguntas, sobre todo los juegos de rol, que van a tener modelos de inteligencia artificial integrados para poder establecer, por ejemplo, una conversación sobre cualquier tema, más allá del foco central que va a ser el mismo quest, la misma meta que uno tenga, digamos, objetivo dentro de ese juego. Por otro lado, Sony está tanteando aguas respecto a que personajes puedan comportarse de una manera mucho más realista y más conversacional a partir del uso de inteligencia artificial. Y se filtró por ahí un video de Aloy, del personaje principal de la saga Horizon, donde mostraron al personaje siendo, digamos, impulsado por la inteligencia artificial. Y la verdad es que generó mucho recelo, mucha crítica. Probablemente una alternativa que Sony va a guardar, porque incluso Ashley Birch, la actriz que hace de Aloy en el juego, salió a decir que ella estaba descorazonada con esta filtración de este video impulsado por inteligencia artificial. Obviamente porque eso implicaría que las actrices y los actores se quedarían eventualmente con menos trabajo dentro de esta industria. Y por otro lado, estamos hablando que efectivamente una plataforma podría reemplazar a seres humanos que actualmente, digamos, le dan vida a personajes dentro de los videojuegos. Por otro lado, también tenemos otras ideas como las que ha presentado Microsoft respecto a la posibilidad de generar código de videojuego que se realice en tiempo real. Hay distintas plataformas que lo están intentando. Hemos visto algunos ejemplos donde se replica, por ejemplo, juegos tipo Doom, pero sin código de por medio, sino que son renderizaciones del juego que se hacen prácticamente en tiempo real a partir de un prompt que se le hace a alguna plataforma de inteligencia artificial. Grok, recuerdo haber visto la plataforma de Elon Musk, que funciona bajo X o Twitter, que presentaba un ejemplo, un demo, ¿no es cierto?, de una posibilidad de un videojuego que corría bajo el prompt de una inteligencia artificial. Obviamente la idea de Microsoft va mucho más allá, está pensado en generaciones un poquito más complejas de videojuegos, y en ese sentido, lógicamente que el futuro de los videojuegos, Muse se llama la plataforma de Xbox. La verdad es que la respuesta que ha tenido la industria no ha sido muy positiva. Entendemos que son aproximaciones, son experimentaciones, son tanteos de terreno, meter las patitas al agua, pero por ahora parece que los resultados no están dentro de lo que más se ha comentado dentro de la feria, que dura, ¿no es cierto?, durante toda esta semana hasta el 21 de marzo. Finalmente, comentarles, salió un posteo muy, muy interesante respecto a la feria, donde entrevistaron a distintos desarrolladores de videojuegos que fueron entrevistados en un posteo que subió la organización, y en donde comentan cuáles son sus juegos que los inspiraron. Por ejemplo, aparece Todd Howard, el creador, ¿no es cierto?, de distintos juegos tipo Indiana Jones, el último que hizo, o los juegos tipo Fallout o Elder Scrolls. Y el juego que a él más le había inspirado era... se me fue el video. Pero era un juego de estrategia, no sé. Ryan Payton, el creador del Batman Arkham Shadow, decía que el Metal Gear Solid, el año 98, fue el juego que lo inspiró a hacer videojuegos cuando todavía era un estudiante. Entre otras personalidades que también aparecen, aparece Bill Basso, el de Animal Well, que dice que él estuvo jugando Metal Gear, ¿no es cierto? Metal Gear fue uno de los juegos que lo inspiró a hacer videojuegos. Y así aparecen otros más, como por ejemplo Don James, un desarrollador de varios juegos de Nintendo, quien dijo que el Mario,
que está celebrando este año sus 45 años, fue de los juegos que más los inspiraron y así mucha gente más. Está muy interesante lo que se conversa en la Game Developers Conference 2025 en San Francisco, así que si quieren saber un poquito más de cómo es el estado de salud que tiene la industria de los videojuegos, nada mejor que adentrarse en las páginas de la Game Developers Conference y ver las distintas charlas y conversaciones que se han realizado esta semana en San Francisco. Vamos a cambiar un poco de tema y vamos a seguir un poco con todo el foco respecto a lo que son las consolas portátiles. Comentábamos la semana pasada respecto a cómo la torta de revenue que tiene la industria de los videojuegos está principalmente siendo alimentada por los videojuegos móviles, los videojuegos que son diseñados específicamente para dispositivos móviles y particularmente sistemas operativos tipo Android y iOS. En ese sentido, ha salido toda una nueva generación de consolas portátiles, dejando muy atrás, ¿no es cierto?, aquellos años dorados de la Nintendo DS, de los Game Boy, de la PlayStation Vita o la PSP. Hoy por hoy, no sé, acá obviamente se acuerdan y eran fanáticos de aquellas portátiles. Hoy por hoy, ¿no es cierto?, hemos conversado y hemos tenido distintas entrevistas donde hemos visto cómo distintos fabricantes como Lenovo, Asus y otros tantos más están desarrollando MSI también están desarrollando nuevas consolas portátiles basadas en Windows principalmente, al alero, a la sombra de lo que fue y ha sido el éxito continuo de la Steam Deck, la consola portátil que sacó Steam, ¿no es cierto?, hace algunos años y que ha sido de alguna manera la pauta para los fabricantes que han sacado posteriormente estas consolas portátiles basadas en Windows y que no son los típicos emuladores que seguramente ustedes han visto en publicidad en redes sociales. Esos son una cosa, emuladores que te emulan distintos sistemas, etcétera, etcétera. Estos son derechamente consolas portátiles que te pueden transportar tu biblioteca de juegos a través de la nube y poder descargarlos e incluso hacerles streaming, si tu conexión a internet así lo permite, para jugar juegos, digamos, de biblioteca, juegos de escritorio, digamos, juegos de consola, si prefieren. Y en ese sentido, la última entrega que está, digamos, de la mano con eso, es nuevamente Asus, que no va a sacar una ROG nueva, ¿no es cierto?, por ahora. Lo que sí va a suceder es que efectivamente Asus está fabricando una consola portátil brandeada para Xbox. Hemos conversado también que, a diferencia de PlayStation, que está 100% centrado en lo que es el hardware y la consola como ejecutor de videojuegos, el caso de Microsoft ha sido distinto. Xbox hoy por hoy es una compañía de videojuegos que, si bien todavía tiene a sus Xbox, ¿no es cierto?, como intermediadores entre el usuario y el televisor, la verdad es que el televisor se está quedando corto, porque hoy por hoy Xbox sí permite que distintas pantallas, sobre todo móviles, puedan ser utilizadas como el receptor de tu biblioteca de juegos. Todo a partir, por supuesto, de la nube y de las señales de streaming que puedas tener a partir de la propia Xbox o a través de dispositivos móviles como smartphones o como en una consola dedicada, que es para mi gusto lo que le hace falta a Microsoft. Con todas las posibilidades que Microsoft pone sobre la mesa, finalmente la consola sigue siendo el punto exe para correr juegos. Pero más allá de que tú puedas, ¿no es cierto?, conectar un control de Xbox a un teléfono o algún dispositivo móvil, la verdad es que hace falta una consola que venga nativamente hecha por Microsoft, aunque sea, por supuesto, en partnership con una compañía, con una gran compañía, debo decirlo, como es Asus. Ahora, más detalles al respecto. La verdad es que todavía es un tema bastante experimental, no hay fechas de salida de esta consola. Pero lo interesante es que el proyecto Keenan, como se ha desarrollado hasta ahora en clave, en código, Microsoft históricamente ha tenido esos nombres especiales, digamos, para sus distintos proyectos de hardware y servicios, que sería una consola, como se dice, una combinación que sería mezcla entre el diseño de la Steam Deck con el diseño original de la ROG Ally de Asus, que hemos comentado varias veces acá en el programa. Tendría, digamos, especificaciones similares, con un procesador Ryzen Z1, quizás una nueva generación de ese procesador podría ser. Pero finalmente la gran gracia es que, más allá de las especificaciones, sería una consola brandeada por Xbox, vendría nativamente, digamos, con todo lo necesario para hacer correr de la mejor manera posible juegos dentro de la Xbox.
Esto nos refuerza una vez más que los videojuegos están más ubicuos que nunca. Finalmente, para ya ir cerrando este primer bloque de Gamer a los 40, lo que estamos jugando. Siempre estamos picoteando distintos juegos, pero en esta ocasión quisiera centrarme particularmente en un título que yo he dicho es mi videojuego favorito de toda la vida. ¿Se acuerdan, muchachos? ¿Alguna ha puesto atención? Bueno, se los voy a contar. Mi videojuego favorito, muchos de ustedes quizás lo deben saber, es el Half-Life 2. El Half-Life 2, no traje la polera hoy día traje polera Fallout, pero el Half-Life 2 es un videojuego, ¿no es cierto?, que está pronto a cumplir, no, ya superó los 20 años, ¿no es cierto?, ya va en transición hacia los 25. Y la gran gracia es que hace algunos días, estaba anunciado, por cierto, hace meses atrás, pero hace muy poquitos días salió la versión RTX del Half-Life 2 con una actualización gratuita para quienes tienen el juego. Y la verdad sea dicha, pucha, es emocionante ver cómo tu juego favorito recibe de alguna manera una nueva capa de pintura que hace que visualmente el juego se vea más actual que nunca. No estoy ocupando una hipérbole con esto. La verdad es que la capa cosmética de trazado de rayos, que es lo que finalmente hace la actualización, transforma el juego clásico que jugamos hace 20 años, donde ya hace 20 años, digamos, era un juego que era súper pionero respecto a la generación de gráficos ultra realistas. Desde el movimiento del agua, las texturas de las ropas, el pelo, en fin, la piel, entre otros detalles, los movimientos, etcétera, hacían que el Half-Life 2, aparte de ser un juego narrativamente perfecto, visualmente era un juego que estaba años luz por sobre todo lo que se estaba haciendo en esa generación. Entonces, lo interesante es considerar que varias décadas después, bueno, 2 décadas después, en realidad no varias, pero 2 décadas después, el juego, habiéndole aplicado esta capa, ¿no es cierto?, de tecnología pura y dura a partir de una tarjeta gráfica, que lo que hace es implementarle, ¿no es cierto?, toda una ambientación basada en el trazado de rayos que hace que el juego sea más atmosférico que nunca, se vea mejor que nunca y la verdad es que si uno tiene una tarjeta gráfica medianamente decente, ¿no es cierto?, sobre todo si son las Nvidia RTX, hace que el juego se vea realmente como nuevo. Así que la recomendación, sobre todo para quienes juegan en PC, es descargar la versión gratuita del Half-Life 2 y volver a disfrutarlo, ya sea a partir de su historia o, por supuesto, con esta nueva capa de pintura de trazado de rayos que hace que el juego se vea realmente increíble. Bien, y ahora sí nos vamos a ir a nuestro primer corte. Pero antes de ello, por supuesto, mencionar a nuestro auspiciador, que es Master G. Porque si quieres jugar como un experto, los monitores gaming de Master G son para ti. Si quieres ser el rey o reina del karaoke o del baile, ¿por qué no? Los parlantes Master G son para ti. Y para ver tus series o películas favoritas, o incluso conectar tu consola de videojuegos favorita, la nueva línea Smart TV QLED 4K, ¿sí?, es perfecta para ti. Descubre estos y muchos más productos en masterg.cl. Master G, tecnología para todos. Y ahora sí, aprovechando que estuvieron en Chile hace muy poquitos días, en Santiago y en el Festival Rec de Concepción, una de mis bandas favoritas del movimiento Britpop de los 90, esto es Sweat con Brett Anderson a la cabeza y esto es ese clásico que son Los Ancianos. To the heads, I'll drag, drag,
Viaja con la seguridad que te brinda Europe Assistance. Con nuestra amplia gama de coberturas, desde asistencia médica hasta indemnización por pérdida de equipaje, puedes disfrutar de cada destino sin preocupaciones. Con más de 60 años de experiencia en asistencia al viajero, siempre estamos contigo donde quiera que vayas. You live, we care. Gana dinero fácil. ¿Cómo? En micasino.com. Puedes apostar y ganar dinero sin límite. Regístrate ya con el código LAMETRO. Duplica tu primer depósito y obtén un 20% extra. Haz tus jugadas desde hoy y aumenta tus ganancias al instante. micasino.com. Con la preferida, cada día puede comenzar con un sabor único y excepcional. Porque con nuestra amplia variedad de jamones, salames y patés, puedes convertir tus desayunos en experiencias llenas de calidad y sabor. Date el gusto de comenzar todos los días de manera excepcional. La preferida, expertos del sabor. ¿Sabías que JetSmart tiene la flota de aviones más nueva de Sudamérica? Además, fue reconocida como la mejor low cost de la región en 2021 y 2023. Con precios ultra bajos, ya han trasladado a más de 30 millones de pasajeros en más de 80 rutas. Así que no hay excusas. Prepara las maletas y con JetSmart tus aventuras están a un solo clic. Reserva hoy y vuela smart en jetsmart.com. Contigo, somos la Metro. 95.9 en Santiago, 91.5 en Villarrica y Pucón, 94.3 en Temuco. Estamos de vuelta en el Carnaval del Orgullo Gamer. Eso es Gamer a los 40, con el decano Alejandro Alaluf, aquí en la Metro. Round 2. Fight. De vuelta a nuestro segundo bloque de Gamer a los 40 con nuestro Round 2. Vamos a dejar un poquito las noticias de lado. Y vamos a entrar de fondo ya a nuestro contenido que hemos llamado muy cariñosamente el Remember. Tenemos harto Remember, porque pucha que hay efemérides este año, lo hemos dicho en todos los últimos programas, que este 2025 marca los aniversarios cerrados, ¿no es cierto? Ya sean 20, 25, 30, 40 años de distintos íconos de los videojuegos. Vamos a arrancar este bloque y este Remember del programa el día de hoy con las celebraciones que está desarrollando Sony, que la semana pasada, ¿no es cierto?, estuvimos recordando, ¿no es cierto?, el inicio, el cumpleaños de la PlayStation 2, la consola más popular y más exitosa de todos los tiempos, con los 20 años de ¿acaso? El juego más o uno de los juegos más representativos de lo que fue esa época dorada de la PlayStation 2. El God of War, que cumple 20 años esta semana. La verdad es que hablar del God of War es hablar de un videojuego que para mi gusto nos dio vuelta a la cabeza a todos. Entendiendo que había esta superávit de títulos para PlayStation 2 en una época, hay que decirlo, donde el PlayStation 2 funcionaba principalmente a partir de copias alternativas de juegos originales, ¿no es cierto?, en distintos puntos. Yo ya he contado esta historia varias veces. La verdad es que conseguir juegos de PlayStation 2 en consolas desbloqueadas era sumamente sencillo, asequible, estaban por todos lados y principalmente era barato. Entonces la verdad es que conseguir varios juegos distintos cada semana era algo muy común. Entonces uno estaba acostumbrado a rascarse la guata, ¿no es cierto?, y recibir la nueva camionada de juegos que venían, y de ahí uno son sacados, ¿no es cierto?, distintos títulos que podían transformarse eventualmente en un juego que podías llegar a terminar o se transformaba así, la ecuación lo determinaba como un videojuego favorito. Y ese momento, que pasó muchas veces, ¿no es cierto?, con algún Call of Duty, con algún Metal Gear, ¿no es cierto?, con algún Jak and Dexter, etc. Pero yo creo que en donde todos podemos estar consensuadamente de acuerdo es cuando hizo su aparición el God of War. Hace exactamente 20 años, el 2005, un videojuego que de partida se ofrecía alternativamente, ¿no es cierto?, en 2 discos. Era tal el nivel de cinemáticas que albergaba el juego, que era necesario 2 discos para hacerlo correr, incluso de manera comprimida, ¿no es cierto?, porque muchas veces el juego era tan pesado que en ocasiones no corría. Bueno, era bastante obvio, ¿no es cierto? Entonces sucedió que el videojuego se hizo transversalmente popular
porque ofrecía una experiencia de juego que era, de nuevo, no solamente visualmente muy adelantada a lo que estamos acostumbrados a ver en una PlayStation 2, sino que también tenía estas cinemáticas que eran absolutamente estrambóticas, violentas, con mucho gore, ¿no es cierto? Y con esta historia súper trágica, ¿no es cierto? Donde se nos presentaba a Kratos, este protagonista de la saga, ¿no es cierto?, que viéndose traicionado, ¿no es cierto?, y finalmente muerto, decidía buscar venganza hacia el panteón de dioses griegos. Más tragedia imposible, más acción tampoco. Un juego que fue desarrollado por el estudio Santa Mónica de PlayStation, de la mano en ese entonces de David Jaffe. David Jaffe, que es un desarrollador norteamericano que probablemente lo pueden recordar por la saga Twisted Metal, entre otras. Pero la típica saga, ¿no es cierto?, que tenía al camión de helados con esa cara tipo payaso It, o Terrifier, como quieran, viene de ahí, de la mano de David Jaffe, que es uno de los grandes desarrolladores de videojuegos norteamericanos. Él fue el padre, ¿no es cierto?, del God of War original, que mezclaba un juego de cámara fija, teniendo siempre a Kratos como protagonista, en un juego que tenía una mecánica que mezclaba acción súper violenta, súper brutal, a partir, ¿no es cierto?, de estas cadenas, las cadenas del caos, ¿no es cierto?, que Kratos tenía, digamos, incrustadas en sus brazos, y después tenía otro tipo de, ¿no es cierto?, de armas, de hachas y cosas distintas que iba, digamos, haciéndoles upgrade a medida que avanzaba el juego. Y se enfrentaba a distintos, ¿no es cierto?, enemigos que pululan dentro de la fauna de la mitología griega, desde una medusa, ¿no es cierto?, a ¿cómo se llama el típico mitad caballo, mitad un centauro y otros monstruos más clásicos de esa mitología. Todo, ¿no es cierto?, con descabezamientos, ¿no es cierto?, todo con mucho gore y mucho así como Esparta, ¿no es cierto? Entonces el juego era un juego que hacía como te sacaba un poco como el Kratos interior. Y el juego fue tremendamente popular. Se transformó en un ícono, ¿no es cierto?, como les decía, de la PlayStation 2, y lógicamente tuvo distintas iteraciones, como fueron el God of War 2 posteriormente, que era igual de bueno, con mucho también puzzle atmosférico. Tenía algunas escenas incluso de sexo, muy para todo espectador, ¿no es cierto? Porque cuando un personaje de videojuegos, digamos, entra en la zona de tener sexo, ¿no es cierto?, el 99% de los videojuegos, ¿no es cierto?, hace el quite a ese tema. Acá no. Acá, ¿no es cierto?, había una escena memorable de sexo, ¿no es cierto?, pero era absolutamente para todo espectador. De hecho, la cámara, perdón, digamos, cuando Kratos iba a la acción con dos chicas, se iba a un costado, ¿no es cierto?, y mostraba al velador cómo se agitaba, digamos. Y había un minijuego ahí, era muy divertido. El God of War 2, lo mismo también, era un juego que era igualmente entretenido también, incluso elevando los niveles del juego original. Salió el God of War 3, después salió el God of War Ascension, y finalmente, hace ya, ¿cuánto? 8 años ya, salió el reboot de la saga. God of War se reinventó en un juego de tercera persona más contemporáneo, podríamos decir. Dejaba de lado los temas más de plataforma, aunque los puzzles se mantenían, y cambió, digamos, todo el escenario de la mitología griega y la tragedia asociada que tenía a todo el mundo de la mitología nórdica, ¿no es cierto? Incluso, bueno, a esta altura yo no creo que sea spoiler, pero hasta Thor tenía una aparición ahí. Entonces, claro, ahí Kratos tenía una nueva etapa de vida, ¿no es cierto?, donde tenía a su hijo, Atreus, ¿no es cierto?, y en donde también su pelea, digamos, con los dioses, en este caso nórdico, lo llevaba a tener una aventura extraordinaria, ¿no es cierto?, donde se enfrentaba a distintos enemigos y distintas fuerzas opositoras, ¿no es cierto?, que hacían de toda esta aventura algo no solamente visualmente apabullante para el usuario, sino que también con una mecánica de combate, ¿no es cierto?, muy atractiva, muy buena, y que hizo que finalmente saliera un nuevo juego, que es el God of War Ragnarok. Y en ese sentido, aprovechando entonces los 20 años que tiene el juego, lo que ha hecho Sony es que a partir de este 20 de marzo, los que tengan el God of War Ragnarok en PC o PlayStation van a poder disfrutar de una etapa nueva de alguna manera, una especie como de mini extensión que va a tener el juego,
que se llama Dark Odyssey. Y viene con varias sorpresas, con varias cositas choras ahí. Además de que van a poder encontrar todos los juegos también en descuento en las tiendas de PlayStation. También hay un pack para fanáticos donde puedes descargar wallpapers y cosas por el estilo. En fin, hay hartas como celebraciones que Sony tiene guardadas a partir de los próximos días para celebrar los 20 años de Kratos y el God of War. Siguiendo con el Remember, y porque a mí las listas me encantan, en mi blog, mi sitio Hola Extra, yo siempre tengo listas de distintos temas, ¿no es cierto? Que van desde videojuegos favoritos, cuál ha sido la mejor portada de videojuego o el mejor villano de videojuegos. El tema, la verdad, es que siempre es muy entretenido porque la discusión respecto a cuál es tu favorito, ¿no es cierto?, implica una conversación que en foros en internet siempre se da de manera muy saludable. Y en ese sentido, más allá de las típicas listas que los distintos portales de videojuegos puedan tener, obviamente que la pregunta para este programa y para esta semana es: ¿cuál es tu villano de videojuegos favorito? Pueden mandarnos su comentario a través de WhatsApp o a través de nuestras redes sociales. Vamos a repasar algunos dentro de algunos sitios especializados, ¿no es cierto?, donde se mencionan distintos villanos clásicos, o de todos los tiempos en realidad, que van desde, por ejemplo, el sitio Games Radar, que es uno de los sitios de videojuegos, ¿no es cierto?, que más ha perdurado en estos últimos años. Va a ser rápidamente el top 10. Tiene en 10º lugar a la inteligencia artificial Shodan del System Shock 2, que también está de aniversario, 25 años. Lo comentamos en un par de programas atrás. Lo pone antes, por ejemplo, de GLaDOS. ¿Quién es GLaDOS? Ya se los voy a decir. En 9º lugar aparece el Dr. Robotnik, el clásico y eterno némesis, ¿no es cierto?, de Sonic, el puercoespín, encarnado por Jim Carrey, ¿no es cierto?, en las películas. En 8º lugar, el clásico Pyramid Head, o cabeza pirámide, de la saga Silent Hill, y particularmente el Silent Hill 2. En 7º lugar, Buzz Montenegro, que los fanáticos de Far Cry y la saga van a reconocer, ¿no es cierto?, por ser el villano principal del Far Cry 3, que es el clásico malo que aparece en Breaking Bad, el típico latino que aparecía en la primera temporada de Breaking Bad. Se me fue el nombre del actor, pero él es Buzz Montenegro, el villano del Far Cry 3. En 6º lugar, el Andrew Ryan, el villano del BioShock, Would You Kindly, que también habría que meter a Frank Fontaine, ¿no es cierto? Qué gran juegazo BioShock y qué gran vuelta de tuerca tiene al final. En 5º lugar aparece el clásico también villano de Resident Evil y esa saga, que es Albert Wesker. Tanto en las películas como en los videojuegos, Albert Wesker es el clásico villano malo, el tipo que aparece en Resident Evil. En 4º lugar, otro clásico villano, pero esta vez de Nintendo, Ganon, el villano de Leyenda de Zelda. Particularmente citan acá el Breath of the Wild, porque ahí Ganon tiene como una personalidad un poquito más, sólida de alguna manera. Yo particularmente siempre lo encontré como un villano más de nombre que de presencia, pero bueno, es parte de los fanáticos. Este me gustó. En 3er lugar aparece la Frau Engel, la nazi villana, ¿no es cierto?, del Wolfenstein 2, el New Colossus, que lo hemos comentado acá en el programa también. El Wolfenstein, ¿no es cierto?, en esta reinvención de lo que fue el videojuego, desarrollado por Machine Games, un estudio sueco, que fueron los que desarrollaron también el Indiana Jones. Ponen a la Frau Engel, que era la villana, ¿no es cierto?, de nuestro protagonista del juego, ¿no es cierto? Y era muy divertido porque esta villana era una villana media sexualoide, pero muy cruel, que en algún minuto le cortaba la cabeza a nuestro héroe. Entonces, es divertido. Era un villano bien malvado, bien estrambótico, pero que efectivamente tenía hechos dentro del juego que lo hacían ser memorable. En 2º lugar, otro clásico villano de Nintendo, Bowser, ¿no es cierto?, el más imperecedero villano de todos los tiempos, ¿no es cierto?, que siempre está buscando secuestrar a la princesa Peach, en 2º lugar. Y finalmente, en 1er lugar, en la lista de Games Radar menciona a GLaDOS, el villano de la saga Portal. Probablemente creo que también es mi villano favorito, porque la verdad es que esa mezcla de humor negro con villanía, con esa voz media andrógina que tenía GLaDOS, la verdad es que lo hace un villano
memorable tanto por su carácter, por su personalidad, como por sus múltiples frases, ¿no es cierto?, que la hicieron ser el primer lugar de los villanos más populares de todos los tiempos, ¿no es cierto? The Cake is a Lie, no lo olviden, The Cake is a Lie. Rápidamente, antes de seguir a nuestro último tema para este bloque, mencionarles lo que les decía al principio, las discusiones que se hacen, por ejemplo, en foros. En el caso de Reddit, que hoy por hoy es como la página de internet que yo más visito, más que estar en Instagram o TikTok o en X, ¿no es cierto?, en Twitter, la verdad es que paso más tiempo en Reddit. Es un tipo de red social más de discusión, ¿no es cierto?, de temas que hacen que donde más tiempo pase sea ahí. Y obviamente está la pregunta hecha, ¿cuál ha sido el peor villano de los videojuegos de la historia? Y la verdad es que me sorprendí y me dio mucha risa de ver que el número 1 es la cámara. La cámara la cámara de videojuegos que uno no podía controlar es el peor villano de videojuegos de toda la historia. Divertido. No es un villano, digamos, de personaje ficción, sino que la cámara en videojuegos. Muy divertido, muy divertido. Sobre todo cuando uno juega arriba de un tanque. Pero no, aparecen mencionados, por supuesto, Bowser, Sephiroth, el villano del Final Fantasy. Aparece también Electronic Arts, aunque dicen que Ubisoft le está haciendo la pelea. ¿Quién más aparece? Las microtransacciones, también grandes villanos dentro de la industria de los videojuegos. Y ahí después aparecen otros más clásicos, como los villanos del Knights of the Old Republic, los villanos del Metal Gear, entre otros más. Pero la pregunta queda todavía en el aire para ustedes, muchachos, para que nos digan a través de todas nuestras redes sociales cuál es el villano favorito de toda la vida que han jugado videojuegos, cuál ha sido su principal villano, el más memorable de todos. Bien, y para ir ya cerrando, sí, nos está pillando la hora, se nos pasa volando el programa, la verdad. Que tenemos 8 Remember más, lo hemos también mencionado, pero siempre hacer mención respecto a lo que este año 2025, ¿no es cierto?, se celebran, aparte de los 40 años de Mario, los 45 años del Pac-Man. El Pac-Man, que también lo hemos mencionado varias veces en el programa, ¿no es cierto?, este 25 cumple más de 4 décadas de vida. Debutó en 1980 de la mano de Namco, ¿no es cierto?, como un videojuego que de alguna manera rompía la hegemonía de los videojuegos de disparo de aquel entonces. Básicamente los videojuegos a finales de los 70 se basaban en disparar a mancianito. Básicamente eran clones del Space Invaders, un Galaga, un Galaxian o similares, y de repente aparece de la mano de esta desarrolladora japonesa, un nuevo personaje en un juego que solamente tenía un control direccional, no tenía botones, no había que disparar ni que saltar, lo cual lo hacía un juego ya de partida novedoso y económico de alguna manera. Y por otro lado, el concepto del juego era sumamente original, un laberinto con unos puntitos y un protagonista que era una bolita amarilla que abría una boca que abría y cerraba, inspirado efectivamente en una pizza. Sí, ese mito es cierto. Que lograron, ¿no es cierto?, que este personaje, comedor de puntitos, ¿no es cierto?, perseguido por distintos fantasmas de distintos colores, se transformara en el videojuego más popular de esa época. El Pac-Man fue elegido el personaje del año por la revista Time, que también llevó en su portada a Mario en sus 40 años. Y el Pac-Man se transformó, obviamente, quizás en el ícono, junto a Mario, más trascendental, más recordado, más memorable de la industria de los videojuegos. Y obviamente hay distintas celebraciones que está realizando Namco para estos 45 años. Entre ellas, les puedo mencionar que hay parques temáticos basados en Pac-Man. Va a haber una muestra que se va a desarrollar en Inglaterra, por ejemplo, la Pac-Man Live Experience, en el Manchester's Arcade Arena, en el Reino Unido, a partir del 22 de marzo. El 30 de marzo, hasta todo el mes de junio, va a estar en el Museo de Cultura Popular de Seattle, en los Estados Unidos, un display especial dedicado, ¿no es cierto?, a Pac-Man y sus distintos escenarios y personajes. También el Great Park Gallery en California va a tener una retrospectiva, una exhibición con una programación especial dedicada a Pac-Man y a los distintos juegos desde mayo hasta septiembre, por si andan por California. El Club de Fútbol América va a tener una polera dedicada al Pac-Man durante este año. Ese es el nivel, ese es el alcance que está teniendo el Pac-Man
además de las distintas versiones de múltiples juegos que se van a ofrecer de manera individual y también como bundles, como colecciones, a partir de lo que haga Bandai Namco en torno a las celebraciones de este año. Make Impact la llamó a esta celebración, que también tiene un video que van a poder ver en el apoyo, pero búsquelo para verlo completo como corresponde, ¿no es cierto? Pasando por todas las distintas etapas que ha tenido Pac-Man a lo largo de su historia. Recordemos que el Pac-Man, más allá de los distintos juegos de arcade, ¿no es cierto?, posteriormente saltó a las consolas como un personaje de plataforma, con un personaje tipo Mario, ¿no es cierto? Cuando el 3D se tomó las consolas de videojuegos a fines de los 90, Pac-Man también saltó de ese laberinto 2D a una aventura 3D, ¿no es cierto?, donde incluyó a sus hijos, a su mujer, a los distintos fantasmas y todo eso. Y hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, en distintas iteraciones el Pac-Man sigue siendo uno de los juegos más populares y más queridos por todas las distintas generaciones que lo han experimentado. ¡Feliz cumpleaños, Pac-Man! Bien, y ahora sí comenzamos a cerrar esta edición de Gamer a los 40, donde hemos revisado, ¿no es cierto?, lo más graneado, lo más novedoso respecto a la industria de los videojuegos y también recordando y celebrando a aquellos íconos de los videojuegos que han hecho nuestra vida un poquitito más alegre y más divertida. Así que hasta acá llega esta edición. No se olviden de jugar, muchachos, no se olviden de comentarnos cuál es su villano favorito en nuestras redes sociales y recordarles, por supuesto, que si quieren jugar como un experto, los monitores gaming de Master G son para ti. Y si quieres ser el rey o reina del karaoke o del baile, los parlantes Master G son para ti. Y para ver tus series o películas favoritas, la nueva línea Smart TV OLED 4K de Master G es para ti. Descubre estos y muchos más productos en masterg.cl. Master G, tecnología para todos. Y para cerrar esta edición de Gamer a los 40, una banda que estoy seguro a todos les gustaba en los 90 y que hasta el día de hoy les sigue gustando. Estuvieron recientemente, al igual que Sued, en Chile. En Santiago se presentaron y posteriormente hace algunos días en el Festival Rec de Concepción. La banda liderada por la guapísima Shirley Manson y obviamente también con Butch Vig, el legendario productor de Nirvana, como también cabeza de punta, ¿no es cierto?, de esta banda en guitarra. ¿O era bajo? Tocaba la guitarra, sí, me aclaran que era la guitarra. Exactamente, sí, eso es. Así que esto es Garbage con Stupid Girl y con esto nos despedimos de Gamer a los 40, como siempre, en las ondas radiales de la Metro. Que tengan una excelente semana. Nos vemos. Pretend you're high, pretend you're bored.
over. El decano Alejandro Laluf te invita a descansar por hoy, pero Gamer a los 40 vuelve la próxima semana para celebrar el orgullo gamer, solo en la Metro. Gamer a los 40 fue presentado por Master G, tecnología para todos. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Metro.